Dios quiere hablarnos. Quizás vino por casualidad, quizás vino acompañando a alguien, quizás vino sin saber por qué venía. Pero no importa la razón por la que esté aquí, abra su corazón, pruebe a Dios. Señor, habla a mi vida, muéstrate a mi vida en una manera personal. Y que quizás la indiferencia o lo que esté pasando no permita que el enemigo desvíe mi mirada. Oremos. Querido Dios y Padre, te damos gracias una vez más por ser expuestos a tu palabra. Gracias por cada uno de los que estamos hoy aquí. Sabemos que tu amor, tu misericordia nos busca incansablemente, que quiere hablar a nuestros corazones, que quiere trabajar con nosotros. Bendícenos, Señor, toca nuestras vidas, úsanos, Señor, y que podamos sentir esa guía de tu Espíritu para llevar nuestra vida adelante, como decíamos recién, adorándote con nuestra obediencia. En tu nombre, Jesús, lo pedimos. Amén. Seguimos viendo iglesias, el comportamiento de las iglesias a través de la palabra de Dios. Y hoy vamos a ver una iglesia que se encuentra en el libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis fue escrito por el apóstol Juan, que el apóstol Juan fue el único de los apóstoles que murió de muerte natural. No fue como los mártires, ¿verdad?, sino que fue exiliado. En cierta manera también fue mártir, porque lo sacaron y lo exiliaron a una isla donde tuvo que estar recluido allí. Pero en medio de ese lugar, Dios habló a su vida y Dios le dio un mensaje para las iglesias de su tiempo. Un mensaje para las iglesias de su tiempo y para nosotros hoy. A veces el libro de Apocalipsis algunos no lo quieren leer porque les da miedo. Dicen, no, ese libro es como que me da miedo, ¿verdad? Pero es un libro de esperanza. Es un libro que nos muestra que finalmente, creamos en Dios o no creamos en Dios, Él se va a manifestar. Él va a venir por su iglesia. Él va a recompensar a los justos. Por eso sigue llamándonos, sigue teniendo misericordia. Es un libro que nos llama a ver la victoria final sobre el pecado, que tanto daño nos está haciendo. Entonces escribió sobre todo el final y escribió algunos mensajes específicos para algunas iglesias. Y si bien eran iglesias de ese tiempo, es un mensaje que se puede aplicar perfectamente a nosotros hoy. Podemos pensar como que es un mensaje que escribe hoy al TCT el Señor Jesús. ¿Escribiría así o qué pondría, verdad? La iglesia que vamos a ver es la iglesia de Filadelfia. Esta iglesia se encontraba en una ciudad que justamente fue casi destruida por un terremoto. Dice que el terremoto fue tan fuerte que muchos murieron y otros se fueron por el temor a que se volviera a producir. Entonces quedó muy poca gente en este lugar. Y por consiguiente la iglesia también era muy pequeña, quedó una iglesia muy pequeña. Pero, sin embargo, entre las iglesias de Asia, es la iglesia que más elogios recibió de parte de nuestro Señor Jesucristo. Una iglesia pequeña, pero que a pesar de eso no pasó por alto a los ojos del Señor Jesús. El nombre Filadelfia significa amor de hermano o amor fraternal. Un nombre muy lindo para una iglesia, ¿verdad? Porque justamente es amor entre hermanos. Pero el nombre de la iglesia responde al lugar donde se encontraba. El lugar se llamaba Filadelfia. Es como decir el templo cristiano de Tuxtla, ¿verdad? Sería el templo cristiano de Filadelfia. TCF. Ahí sería para ellos. Entonces, el nombre era justamente porque era el lugar donde estaba. Pero el nombre fue puesto porque el líder político amaba mucho a su hermano menor y entonces, en honor a su hermano menor, le puso el nombre Filadelfia, que significa amor fraterno o amor de hermano. Entonces vamos a ir leyendo y vamos a ir viendo lo que Jesús específicamente tenía como mensaje para esta iglesia. Y el pasaje se encuentra en Apocalipsis, capítulo 3, a partir del versículo 7 hasta el 13. Comienza
el mensaje justamente presentando quién escribe. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Cuando está presentándose quién da el mensaje, es el santo y verdadero. El único que podía tener ese calificativo es Jesús. El santo y verdadero, el perfecto en santidad y el que nunca falla, el que es verdadero hasta el final. El que tiene la llave de David. Las llaves generalmente en las ciudades en la antigüedad eran fortificadas y tenían unas grandes puertas y las llaves estaban a cargo de una sola persona. Esta era la que definía si se abría o no cuando venía alguien corriendo, o si venían vendedores, o a qué hora se abría, a qué hora se cerraba. Era el que tenía el poder, porque él definía el control de la ciudad. Y aquí define que es el que tiene la llave de David, que quiere decir el que tiene el control de todo, el que tiene todo el control. Jesús mismo es el que está guiando todas las cosas. Esta llave es la muestra de autoridad y poder que Jesús tenía. También son palabras mesiánicas porque dice que es el que tiene la llave de la nueva Jerusalén, las del final, las llaves del gran final que Dios tiene preparado. En Apocalipsis 1:18 también se refirió a Jesús como el que venció a la muerte y tiene las llaves del Hades, o sea, tiene todo el control aún sobre el reino de la muerte. Él tiene el control porque ya venció al pecado. Entonces Jesús tiene las llaves del mismo Hades, del infierno, porque Él es el que tiene el control. Nada de lo que ocurre en nosotros, como sus hijos, como iglesia del Señor, va a escapar de su conocimiento. Y Jesús estaba viendo la intención de esta iglesia a través de sus ojos. Él mismo, ese mismo Jesús, al que le cantamos, al que adoramos, al que sabemos que un día vamos a ver y vamos a estar con Él en su presencia, está con los ojos puestos en su iglesia. Grande, chiquita, allá metida en la montaña o en el pleno centro de Tuxtla. Allí está el Señor Jesús, atento, está viendo lo que sucede. Él veía a esta iglesia la lucha y el amor que tenía por las cosas de Dios. Y así ve hoy a la iglesia, a nosotros. Ve que hay algunos que están luchando, que están sufriendo, que se esfuerzan, que buscan que el reino crezca, que busca que todos estemos bien. Él ve el corazón de cada uno. Podemos venir y salir, entrar y podemos figurar entre nosotros, pero Jesús es el que ve esos corazones, el que ve las intenciones de cada una de nuestras palabras, de nuestros hechos, de nuestras actitudes. Entonces, a este Dios, el Dios que conoce nuestra iglesia hoy, le da el primer mensaje. Y vamos a seguir leyendo. Dice que hay tres características importantes, y una es que es una iglesia que honró a Dios porque estuvo alerta a aprovechar las oportunidades que Dios le daba. Estuvo atenta, alerta a ver las oportunidades que Dios le daba. Y dice así en el versículo 8 solo. Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes pocas fuerzas, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Cuando el Señor dice yo conozco, ahí puede interpretarse de dos formas, ¿verdad? Yo puedo decir a alguien, sí, yo conozco lo que haces. ¿Vieron a los chiquitos cuando, sí, yo me esfuerzo, mamá, y estudio y no me va bien en la escuela? Bueno, sí, yo conozco. Pero también cuando nos mienten y dicen, sí, yo estudié, pero la maestra mala me regañó y me puso mala nota. Yo conozco, ¿verdad? Conozco que no estudiaste y que estuviste en otra cosa, como una advertencia. Entonces hay dos formas de decir yo conozco, ¿no? Yo conozco como una advertencia o yo conozco porque sé lo que estás haciendo. Entonces ahí el Señor estaba advirtiéndole a la iglesia, yo conozco todo lo que tú haces. Yo conozco tu corazón, el fondo de tus deseos. Pero también dice que hay una puerta abierta. ¿Qué quería decir? Dice,
he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Esto quería decir literalmente una puerta abierta, no era otra cosa. Era una puerta que ha sido abierta y sigue estando abierta. Jesús era quien tenía la llave y Él había abierto la puerta. Así que ningún poder de este mundo y fuera de Él podría cerrarla porque Él mismo era quien la había abierto. Jesús estaba diciendo esto porque conocía la trayectoria de la iglesia. Él sabía que la iglesia, el esfuerzo por llegar a otros, por alcanzar a otros, por actuar, por vivir el Evangelio. Y Él la conocía como nos conoce hoy. A esta iglesia le había dado una puerta abierta. Y es interesante, pero en el primer siglo, cuando se mencionaba una puerta abierta, lo que estaba queriendo decir era que era una oportunidad para evangelizar o era una oportunidad para llegar a esas personas. Entonces vemos que en Hechos 14:27, cuando Pablo y Bernabé informaron a la iglesia lo sucedido, dijeron, ¿cómo Dios había abierto la puerta a los gentiles? Eso dice el apóstol Pablo, cómo Dios había abierto la puerta a los gentiles. En Corintios, Pablo usa este término refiriéndose a la obra en Éfeso. Y dice, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. No era fácil, Dios sí le había abierto la puerta, pero los adversarios igual estaban allí, ¿verdad? Pero ahí se menciona puerta abierta. Segunda de Corintios 2:12, cuando Pablo relató la ida a Troas, dice, llegué a Troas para predicar el Evangelio de Cristo, aunque se me abrió una puerta, y sigue refiriéndose a eso. En Colosenses, Pablo dijo, orando para que el Señor nos abra puerta para la palabra. Cuando se referían a abrir puertas, entonces justamente en el Evangelio y en este primer siglo, era para llevar la palabra de Dios a otros lugares. En medio de la situación difícil que ellos se enfrentaban, porque era una iglesia que estaba padeciendo persecución, pueblo chico, infierno grande, dicen, ¿verdad? Y era un pueblito chico, así que todos sabían y no se podían esconder mucho. Pero allí estaban ellos perseverando en la palabra. Digamos que el abrir puertas era una expresión misionera en ese tiempo. Dios abrió puertas, allá vamos. Yo recuerdo que tuve la oportunidad de ir a las clases a Cuba y cuando llegué, hace muchos años, no habían tantas redes como ahora, ¿verdad? Pero recuerdo que cuando llegué me sorprendió hablar con los cubanos y que los grandes artistas famosos que todos conocemos, cubanos, ¿verdad?, que andan por diferentes partes del mundo, ya algunos murieron, pero ellos los desconocían por completo. Ellos no tenían idea de quiénes eran. Uno le mencionaban los artistas cubanos que ya eran adultos y habían tenido éxito, y ellos ni idea. Dice, el gobierno logró sacarlo en nuestra generación y nosotros ni los conocemos. Nunca escuchamos de ellos. Me sorprendió cómo el gobierno pudo sacar eso, pero cómo no pudo sacar el Evangelio. Una iglesia que cuando más creció fue cuando más persecución tuvo. Una iglesia que nada la detuvo. Y quizás en Latinoamérica es un referente en persecución, porque muchos países no hemos tenido ese tipo de persecución, que no se los dejaba estudiar a los cristianos, que no les dejaban abrir iglesias, que los molestaban todo el tiempo. Ellos sí lo vivieron. Pero era interesante porque ellos, a pesar de no tener Biblia, porque les costaba tener Biblia, a pesar de que el gobierno hizo todo para que fuera en contra, como esos grandes artistas, Cristo está allí. Las puertas abiertas fueron aprovechadas y el Evangelio no cesó. El Evangelio no paró. Muchas personas lograron ser salvas justamente. Entonces, abrir puertas, qué lindo cuando decimos en medio de la situación difícil, Dios abrió una puerta y ahí nos metemos. A esta iglesia Dios le había abierto la puerta y ellos no desperdiciaban ninguna oportunidad. Habían sido fieles, aprovechando cada una de las puertas que Dios le había abierto. Si seguimos ahí en Apocalipsis 3, 8, dice justamente que abrió una puerta y que nadie iba a cerrar. O sea, aunque no sería fácil, las persecuciones iban a seguir porque no se podían detener, porque el enemigo está ahí, porque el mal sigue ahí.
pero sin embargo ellos iban a seguir. Pero dice que justamente Dios no los absolvió a pesar de que ellos eran débiles. Aunque tienes pocas fuerzas, eran débiles, eran poquitos, estaban muy presionados, pero a pesar de eso no importaba, se esforzaban y seguían adelante. Esa debilidad, vista por el ser humano, era la fortaleza de parte de Dios. Cuando nosotros no podemos, cuando sentimos que nuestras fuerzas nos van, cuando sentimos que el enemigo, no creas, no hagas caso, viene ahí atacando y atacando, cuando más débiles somos es cuando Dios puede actuar mejor en nuestra vida, porque decimos, Señor, ya no puedo, ayúdame, dame fuerzas, te necesito que te manifieste, que llegues a mi vida, que me des las fuerzas, las palabras, lo que hace falta, para que mi vida espiritual, para que mi relación contigo crezca, avance. La necesito. Entonces nuestra debilidad es cuando el poder de Dios se manifiesta. ¿Estamos aprovechando como iglesia las puertas abiertas? ¿Estamos viendo en la comunidad que nos rodea, en el vecindario, lugar donde vamos a comprar, con nuestros familiares? ¿Aprovechamos esas puertas abiertas? A veces se nos pasan, ¿verdad? A veces como que, hubiese dicho tal cosa, hubiese dicho tal otra, ¿por qué no hablé? Pero podemos estar más atentos, podemos siempre estar listos para dar una palabra, para animar, para decir que Cristo está ahí, que Cristo quiere tocar tu vida, que Cristo quiere salvarte, que Cristo quiere que realmente vivas con el gozo y la paz que Él da. Demos la palabra, aprovechemos la puerta abierta, que la gente se convierta o no se convierta, que nos ponga cara linda o cara fea, eso no va a variar. Pero nosotros aprovechemos esa puerta abierta y demos la palabra. Porque no sabemos hasta qué punto esa palabra va a quedar grabada en su corazón y va a hacer la obra. Puede ser que no conmigo, que con otra persona, pero que quede ahí, que inquiete, que llegue, que lo haga pensar, que lo acerque justamente a Dios. Qué importante que como iglesia podamos ver las oportunidades de llevar el Evangelio. El Evangelio es el que nos va a ayudar a ser conscientes del poder que este Evangelio tiene para salvar a las personas, para cambiar la vida a los que están tan afligidos, a los que están padeciendo, que podamos ver el poder que el Evangelio tiene. Pero dice también, aunque tienes poca fuerza y has guardado mi palabra, no has negado mi nombre. No has negado mi nombre. No negar a Cristo significa ser fieles. Está asociado a la palabra fieles. No negamos el nombre de Cristo porque somos fieles a Él. Aunque tenga pocas fuerzas, has guardado mi palabra y no negaste mi nombre. Quizás eran pobres y les costaba mucho lo que hacían. Quizás aún les costaba conseguir trabajo, porque siempre cuando hay persecución están las trabas que se ponen. Pero Dios no ignoró eso, y Dios quiere que nos esforcemos por hacer lo que Él quiere que hagamos, y el otro, Él se va a encargar. Decimos a veces, bueno, pero yo no sé, me cuesta hacer esto, me cuesta hacer el otro, yo no nací para eso, ¿verdad? Eso no es mi área, y a veces parece que, dicen en argentino, ningún colectivo le queda bien, ¿verdad? Nada le queda bien, todo le queda mal, que no por esto, no por aquello. Entonces, no aprovechamos esas oportunidades, nos creemos menos. Hermanos, todos tenemos capacidades, todos tenemos talento, todos tenemos dones, todos podemos servir, amar, compartir el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. A pesar de lo costoso y difícil de la situación, no negaste mi nombre. Filadelfia era un punto muy importante en el Imperio Romano. Era justamente el paso a Frigia. Entonces era la conexión y el puente. Entonces era fácil que los de Filadelfia llegaran a evangelizar allí a Frigia. Frigia era el último lugar del imperio y ellos habían visto la puerta abierta para llegar a ese lugar. Aunque tienes pocas fuerzas, aunque te cuesta, aunque tienes persecuciones, ellos te necesitan. Ese lugar no conoce de mí. Ese lugar necesita escuchar la palabra. Esa persona está sedienta de paz. Esa persona tiene su vida destrozada. Allí tienen que llegar.
Frigia era ese lugar y ellos eran los que podían ir. Ellos estaban llevando el Evangelio justamente a ese punto, a ese lugar donde era el último punto del Imperio Romano. La fidelidad a Dios era lo que los movía justamente a hacer las cosas. La fidelidad es un atributo que justamente Dios lo puso en el ser humano. Dios es fiel por sobre todas las cosas, pero yo, ¿soy fiel? ¿Yo soy realmente fiel? Ese atributo está puesto en mí. ¿Soy fiel en los negocios? ¿O todos lo hacen? Así se manejan, así se hace. ¿O yo soy fiel en los negocios? ¿Soy fiel con la familia? ¿Soy fiel con los compromisos que me adjudico? ¿Soy fiel en mi matrimonio? ¿Soy fiel en las relaciones que tengo? Jesús está viendo nuestra fidelidad, porque en la medida que somos fieles y la gente nos conoce por ser fieles, no estamos negando el nombre de Cristo. Estamos mostrando y llevando adelante el nombre de Cristo. Si decimos que somos cristianos y la gente no ve la fidelidad en nosotros, entonces, ¿para qué decir que somos cristianos, verdad? Si la gente estamos borrando con nuestros hechos lo que realmente queremos decir con nuestras palabras. La fidelidad a Dios hace que reflejemos a Dios en todo lo que hacemos y que no lo neguemos. La fidelidad se ve en cómo respondemos ante las situaciones de presión, a los compromisos, al desprecio del otro, al maltrato. ¿Estoy mostrando la fidelidad? ¿Estoy siendo fiel? ¿Estoy siendo fiel a mis compromisos? ¿O asumo un compromiso y ya pasó un mes? No, qué cansado, no voy a estar toda la vida haciendo esto, entonces ya dejo botado, ¿verdad? Ya, no, que lo haga otro, yo ya no voy. Yo doy el diezmo y que se arreglen. No, ¿es así? ¿Así es mi compromiso con Dios? ¿Dios es así con nosotros? ¿O nuestro compromiso es, bueno, me comprometo por este tiempo y lo voy a hacer? Doy mi palabra y lo voy a hacer. Y digo que voy a estar a esta hora y voy a estar. Porque mi palabra vale. Porque soy una persona de palabra, soy una persona fiel a lo que digo, a lo que expreso. Seguimos viendo esta hermosa iglesia y dice en el versículo 9, «He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra». Una iglesia que había guardado la palabra de Dios. Una iglesia que tenía la oposición de los judíos. Esta frase de sinagoga de Satanás justamente también se mencionó con la iglesia de Esmirna en el capítulo 2. Que también los menciona a los judíos como la sinagoga de Satanás. Y los menciona así porque eran legalistas, estaban fijándose en los detalles para caerle. A ver qué hace cómo le puedo caer, porque no está cumpliendo ese punto y esa coma. Entonces, ¡zas!, ahí venían, ¿verdad? Entonces, ellos estaban allí. Y sin embargo, dice, a los que se dicen ser judíos, son de raza judía, pero no tenían el corazón de Dios. Porque si hubiesen tenido el corazón de Dios, hubiesen aceptado a Jesucristo. Si hubiesen tenido el corazón de Dios, no hubiesen preso ni hubiesen hecho tanta persecución con los judíos que decidían hacerse cristianos. Al oponerse recurrían a la mentira, y por eso lo llama la sinagoga de Satanás. Debido a estas persecuciones que vinieron, fue que los cristianos decidieron no llamar sinagoga a los lugares de reunión, sino asamblea o iglesia. Allí es cuando cambia el nombre y debido a tantas persecuciones comienzan a reunirse y tomar este otro nombre. En el versículo 10 leemos justamente, por cuanto has guardado mi palabra. Cuando habla de guardar la Biblia, no era que la guardaron para que no la agarren los judíos, ¿verdad? O que guardaban la palabra en algún lugar, sino que la guardaban aquí y la vivían. Has guardado, has vivido la palabra. Has hecho práctica la palabra.
La palabra está allí. Dios dice que la palabra de Él es justamente la que nos guía, la que nos inspira, la que nos mueve. Y esta iglesia dice, has guardado mi palabra, o sea, has sido fiel a lo que aprendiste. Has vivido cada cosa que aprendiste. Has vivido la palabra. En psicología social usamos un término. Cuando aprendemos algo, decimos que lo pasamos por el cuerpo. Y lo pasamos por el cuerpo, es decir, lo aplico a mi vida, en otras palabras. Lo aplico a ver cómo esto se aplica a mi vida, cómo esto se hace práctico. Y a mí me encanta decir, pasamos por el cuerpo la palabra, de decir, ¿estoy viviendo esto? ¿Esto es para mí? ¿Cómo lo puedo vivir? ¿Cómo lo puedo poner en práctica hoy? O gracias, Señor, porque es lo que hago cada día. Gracias porque así estoy viviendo. Ayúdame a motivar a otros, a inspirar a otros, a acompañar a otros. Aunque a veces nos cueste humillarnos, pero que podamos decir, Señor, que esta palabra realmente sea vivida en mí, como esta iglesia lo vivió. En el verso 11 dice, aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Esta corona, que menciona aquí, es para cada uno de los fieles, cada uno de los que hemos sido fieles, de los que somos fieles, de los que perseveremos hasta el final. Dice el Señor que tendremos una corona. Pero dice, cuidado que nadie arrebate tu corona. Cuidado que no arrebate la corona. Hay personas que Dios mismo le arrebató las coronas. Tenemos el ejemplo de Saúl, que desobedeció y su corona fue dada a David, porque él se fue de los caminos del Señor, dejó de lado al Señor, decidió no creerle. Tenemos a un Judas que no entendió para nada a Jesús, lo traicionó, y entonces Matías ocupó su lugar entre los 12. Tenemos al pueblo judío que rechazó a Jesús, y los gentiles arrebatamos la corona. Cuidado, tenemos una corona de parte de Dios, que no sea arrebatada. Porque finalmente, dice en el 3:12, al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Aquí dice que nos hará la iglesia, nos hará a nosotros columnas en el templo. Las columnas son fuertes y son las que sostienen una estructura, pero a la vez son fuertes y ellas se sostienen. En un lugar donde el terremoto había hecho tanto desastre y la gente vivía asustada y tenía que salir afuera, creo que acá nosotros más o menos lo vivimos, ¿verdad? Que cuando tiembla, ¡yum!, para afuera, ¿no? Algunos ni los alcanzamos a ver cuando salen, pero buscamos los lugares así para afuera, otros gritan, pero como que si uno vivió un terremoto fuerte, es como que eso queda impregnado y nos alerta. Entonces, a esta gente que vivía con ese temor, Dios le dice, Jesús mismo le dice, van a ser columna en el templo y no van a tener que salir corriendo. Ahí van a estar bien parados y nadie los va a tirar, nadie los va a hacer caer, porque son columnas en el templo de Dios. Las promesas para los fieles de Filadelfia. El cristiano que será fiel va a ser columna en el templo. La columna da seguridad, da estabilidad eterna a los fieles. Y por último, Dios exaltó a la iglesia de Filadelfia a la obediencia y finalmente le dice, el que tiene oídos para oír, oiga. O sea, Él mandó la carta a la iglesia como lo estamos haciendo hoy. Nos está llamando la atención como llamó a la iglesia de Filadelfia. Pero también le digo, bueno, el que tiene oídos para oír, oiga. Este oír se podía presentar de dos formas, como oír o como obedecer. Entonces, creo que el mensaje de hoy podemos decir, cuando Dios habla, el que tiene oídos para oír, obedezca. El que tiene oídos para oír, y creo que no hay sordos por aquí,
Si buscamos lenguaje de señas, pero ahora no tenemos sordos. Hay que ganarlos también. Pero por ahora aquí, los que tenemos oídos para oír, obedezcamos lo que la palabra de nuestro Dios nos está diciendo. Dios nos ayude a apropiarnos de estas cualidades. Honremos a Dios aprovechando las puertas abiertas. No neguemos el nombre de Cristo, seamos fieles, vivamos su palabra en el día a día y tendremos la victoria final. Y estaremos juntos el día que el Señor nos llame a su presencia. Pongámonos de pie y vamos a orar. Vamos a orar y vamos a clamar a nuestro Dios, a decirle: Señor, aquí estamos, somos tu pueblo, somos tu iglesia. Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias por la advertencia, gracias por el cuidado que tú tienes de nosotros. Gracias, Señor, por esa misericordia. Gracias por esta iglesia fiel que dejó testimonio, Señor, de que a veces las cosas son difíciles, pero tú no nos dejas. Tú abres puertas, tú permaneces fiel, tú estás allí con nosotros. Bendícenos, Señor, a cada uno. Permítenos reflexionar en estas palabras. Permítenos examinarnos cuidadosamente y encontrarnos contigo. Tener esta fidelidad contigo. Tener esta seguridad de que nadie va a arrebatar nuestra corona. Que tú la vas a poner allí, no la vas a quitar. Que tú nos harás esas columnas fuertes el día que estemos ante tu presencia. Bendícenos, Señor. Habla nuestras vidas. Sigue tocando nuestros corazones. En tu nombre, Jesucristo, lo pedimos. Amén. Dios les bendiga, hermanos.